Vamos entonces con doña Mariana Simón. ¿Cómo está, doña Mariana? Wow, no estaba preparada para en serio salir. Ay, sí, señora, ¿dónde está? ¿Desde dónde se comunica? Es en París. Está en París. Sí. Ay, bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Estoy casada, pero Ay, está casada. Perdón, doña Mariana, la vi tan jovencita que me imaginé que seguía soltera. Daniel primero, wow, no, esto me siento como conociendo un cantante o lo que sea. Ay, muchas gracias. Toda mi admiración completamente. Gracias, porque creo que un periodismo bien hecho es casi que un sinónimo de patriotismo. La profesión que usted ejerce es esencial para la democracia. Yo confieso que siendo una persona que me sentí más o menos interesada en digamos que en los temas públicos y políticos de Colombia, me vine a interesar muchísimo más cuando me fui del país. Cuando estaba viviendo fuera de Colombia. ¿Hace cuánto vive fuera de Colombia, doña Mariana? Me fui en el 2015 a vivir un año a Holanda, a hacer un LLM, soy Ok, abogada, es abogada. un LLM un año y luego conocí a quien hoy en día es mi esposo que es francés y por eso me vine a vivir acá y ¿El Simón pasaba, es suyo o de su esposo? ¿perdón? ¿El apellido Simón es suyo o de su esposo? De mi esposo, De su esposo. Ok. sí. Sí, señora. Y bueno, entonces vivo en Francia desde el 2016, pero me fui en el 2015. Y, y digamos que lo veo un poco también en su audiencia, y es que mucha gente colombiana que lo sigue, que lo escucha, no vive en Colombia. Sí. Y es un fenómeno interesante, porque me parece que uno desde adentro, y yo lo veo a veces cuando hablo con mi mamá o con otras personas de mi familia, como que cuando uno está adentro le cuesta más tener cierto criterio para analizar la situación. Y es más, tengo la impresión que es más influenciable, no sé, o sea, hay algo que pasa, que hace que primero, cuando uno se va, se interese de una manera distinta a su país, como es mi caso. Totalmente. Totalmente. Me ha pasado. Yo ya llevo, bueno, sumados todos los años que he pasado fuera de Colombia, he pasado 18 años de mi vida fuera de Colombia. Y, y obviamente, mientras estaba fuera, he dejado de estar en Colombia, pero Colombia no ha dejado de estar en mí. Entonces, muchas cosas me interesan más y las veo con una perspectiva distinta. Puede ser equivocada porque uno pierde la sensibilidad de algún contacto, pero también gana perspectiva, gana Es, distancia. Sí, yo, señor. sí, yo creo que uno gana perspectiva y bueno, y así eso uno le gane comentarios como que usted no sabe nada porque no vive acá, claro, Ah, usted sí. es cómoda o lo que sea, creo que nos permite, o por lo menos yo lo he visto en las personas que han participado, que la mayoría viven en el extranjero, que siguen a otros periodistas que hacen ejercicios igualmente interesantes al suyo, distintos al suyo. Pero me parece curioso ver que todos seguimos como un poco la misma onda. Pero bueno, yo había notado, yo creía que no iba a participar, pero igual había notado. Ay, qué bueno. Yo, la primera pregunta es que yo sé que usted siempre ha dicho que el periodismo y el objetivo del periodismo no es generar una investigación judicial, una sentencia, lo que sea, es informar. Sí, Y es señor. que los ciudadanos como nosotros, pues tengamos la información para que podamos tomar una decisión informada. Pero eso no quiere decir que el hecho de que sus denuncias o investigaciones terminen en investigaciones, incluso en sentencias judiciales, no significa una satisfacción para usted como periodista porque lo sacó. Claro que sí, pero yo tengo que decir esto porque como el 90% de las veces no pasa nada,
entonces no puedo vivir frustrado cuando no pase nada. Pero cuando eso se concreta, claro que sí. O sea, claro que sí siento que sirvió un poco más. ¿Y cuál es, y entonces mi pregunta en ese sentido es, ¿cuál es la que más satisfacción le ha dado? Esa es mi primera pregunta. La que más satisfacción me ha dado no es la que más ha producido presos. La que más ha producido presos tal vez es la Yidis Política, que es una investigación que llevó a que fueran condenados el ministro Sabas Pretel de la Vega, el ministro Diego Palacios, el secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, la congresista Yidis Medina, el congresista Iván Díaz Mateus, el congresista Teodolindo Avendaño, dentro de los que me acuerdo. También es esa, digamos, especie de muñona de una investigación no significa que sea la más satisfactoria. Para mí la más satisfactoria fue la demostración 22 años después de que un magistrado había salido vivo del Palacio de Justicia, lo habían matado, lo habían torturado y matado y habían devuelto su cadáver a las ruinas. Esa investigación que hice con 6 periodistas de Noticias 1 en tiempo récord, porque ya se nos venía la presentación de las pruebas en una audiencia ante un juez de garantías, fue una gran lección. Primero, de que se puede trabajar rápido. Aquí tengo, dentro de este equipo que hace posible el reporte Coronel, está un gran amigo que es Diego Carvajal, que dice que uno teniendo 9 señoras embarazadas no hace un bebé en un mes. Pero esto sí fue un poco así. Fueron 7 periodistas juntando piezas hasta que logramos ensamblar esta investigación. Y para mí me ha producido más satisfacciones en la vida que cualquier otro. He tenido oportunidad de hacer investigaciones que han ocasionado renuncias de ministros, que por ejemplo el ministro Miguel Peñalosa del gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo la salida del defensor del pueblo por unas denuncias por acoso laboral y acoso sexual que después resultaron rebajadas en la Corte Suprema y en la Procuraduría, pero no quiere decir que no existieran. Eso también me produjo satisfacción, pero lo que más satisfacción me ha producido en la vida es el caso del magistrado Carlos Horacio Urán. Es algo que cada vez que recuerdo lo conmueve. Mire, pero hay una cosa, doña Mariana, en los días en que siento que esto es duro y que no vale la pena, pienso en el magistrado Urán y pienso en su familia y algo me da un respiro para seguir adelante. Yo no sé por qué estaba segura de que iba a decir... ¿Iba a decir eso? Sí, porque a mí también me conmovió mucho. Me acuerdo de haber visto un reportaje un documental sobre el caso de la toma del Palacio y del momento exacto en el que se identifica al magistrado saliendo del Palacio vivo. Bueno, no, estoy completamente de acuerdo con usted. Y la segunda pregunta que tenía, que nada tiene que ver con esto, y no es un refrito, pero... Por favor. Esta es su casa y aquí estamos para conversar sobre el tema que a usted le interese, ¿no? Pero es un tema que me parece muy interesante y es como ahora, con todo lo que está pasando con Oscar Iván Zuluaga, la posición, yo no digo que esté mal, la posición que Semana, y en Semana quiero decir precisamente pues Vicky Dávila ha tomado respecto a este tema. No quiero decir que las investigaciones que haga, el hecho de que haya revelado las grabaciones no esté bien, claro que está bien. Eso es lo que quiero saber un poco su opinión de cómo en esta ocasión con este periodista específicamente, de repente, como que tiene toda la voluntad de hacer un ejercicio periodístico que puede pretenderse juicioso o en pro de la función de informar a la gente.
en fin, o sea, ahora está yéndose con toda contra Oscar Iván Zuluaga y quiero pues saber si tiene alguna opinión al respecto. Est-ce que je pourrais parler avec toi sincere? Es que lo que pasa es que eso tiene un esguince particular, que es que está Oscar Iván Zuluaga, pero con el esguince de que Uribe estaba engañado. Sí, Y me, bueno, y, se ha vivido engañado toda la vida por los y me soldados. parece que la lectura de la grabación da para otra cosa. Y que si eso se pone en contexto y se muestran las fechas y lo que estaba pasando, un poco el ejercicio del reporte de hoy. Las visitas de Daniel García Arizabaleta al Palacio cuando ya estaba destituido fueron 44. 44. Esas visitas, ¿con qué coincidían? Valdrá la pena mirar qué otras entidades públicas visitaba por la misma época. Si iba al INCO, si iba al Ministerio de Transporte, todo eso vale la pena mirarlo. Pero, doña Mariana, yo no sé si usted cuando era niña conocía esas gelatinas que hacían de colores, que las hacía, bueno, en este caso una tía abuela mía, no mi mamá no era muy diestra en la cocina, tiene otras virtudes grandísimas, pero esa no. Y entonces, como en una refractaria, ponían gelatina de fresa y luego gelatina de limón, y era por colores así. Sí. Las informaciones siempre están constituidas por diferentes capas. Capas de significado, capas de conexión de unas cosas con otras, y siempre nos llevan a pensar que hay que ver más allá de la apariencia. No hay una información unidimensional. Este es bueno y este es malo, sino hay cruces de diferentes planos. Yo creo que por más que se tongonían, siempre se les ve el bojote. Termina uno notando a quién quieren favorecer en últimas con eso. Okay. Pero no quiere decir, como usted bien dice, que no esté muy bien publicarlas. Lo que pasa es que el periodismo no se trata de publicar filtraciones de la fuente, de recibir huevos y entregar huevos. Se trata de que esos huevos deliciosos que usted compra en la Epicerie va y los revuelve con queso gruyère, con jamón, y se hace un omelette. Y ahí está agregado su talento, su punto de vista y todo. Ese es el periodismo. Usted recibe algo de una fuente, usted lo contextualiza, usted lo cruza con otros elementos que tienen que ver y encuentra un nuevo nivel de significado. Esa es la diferencia entre el periodismo de filtración y el periodismo de investigación. Entendido, mil gracias. Y ya, pues para despedirme, tal vez un poco más académico, pero ¿cuál es la diferencia entre una fuente anónima? O sea, es decir, es que me causó como curiosidad el tema también de la revelación urgente, importante, explosivo. Sí, es espectacular, alerta, atención, de la supuesta suma gigantesca que había finalmente en la maleta, que entonces que finalmente no era de esta señora, sino que era del presidente Petro, pero que entonces que fue una fuente anónima. O sea, quiero entender un poco también, porque pues obviamente ustedes tienen una responsabilidad con los ciudadanos de que la información que ustedes están brindando, por lo menos ustedes han hecho una corroboración de esa información. El hecho de que una fuente no pueda ser revelada al público no quiere decir que no exista y que la información que esa fuente no haya dado no haya sido corroborada. Que haya una protección a la fuente por su integridad, por su vida, es otra cosa. Pero pues si no, quedaría muy fácil decir en cualquier momento como,
una fuente anónima nos reveló que tal cosa y pues, o sea, así tan fácil el trabajo de cualquier periodista es Sería simplemente que la sencillísimo. fuente es anónima y que tiene todo el derecho de no revelarla, pero eso no quiere decir que haya obligación de verificarlo o de aportar elementos que nos permitan pensar cuando uno lee esa información que es juiciosa la investigación y que la información que están dando uno puede confiar en ella. Sí, señor. Pues permítame, primero yo tiendo a pensar que la fuente de semana sí existe y que, como lo dijo su directora, es una fuente reservada, pero no necesariamente una fuente anónima. Es decir, que los periodistas que han tratado con esa fuente hicieron la verificación necesaria para encontrar las razones para confiar en lo que estaba diciendo esa fuente. Lo cierto es que por la forma en que fue presentada la información, parecía tan poco seria que ningún medio serio la retomó. Y eso me parece que también muestra cosas. Pero el periodismo y la historia del periodismo de investigación están llenas de fuentes reservadas e incluso anónimas. Lo que pasa es que a partir de una información de una fuente anónima, uno no es que diga, me llamaron por teléfono, alguien que yo no sé quién es, y me dijo que se robaron 50 mil millones de pesos en el Ministerio X. Y yo lo cuento como si fuera cierto. Sino que puede ser que a partir de una información anónima, o sea, de origen anónimo, se comprueben hechos que son verificables. Y ha sucedido muchas veces. El origen es una fuente que no quiere dar la cara, pero entrega una pista cierta, que es la que hay que seguir, y se encuentran los elementos que corroboran la información. Sin que se encuentren esos elementos, pues no hay publicación posible. Hay una diferencia entre fuente anónima y fuente reservada muy notable. La fuente anónima es aquella que no sabe el periodista siquiera quién es. La fuente reservada es la que está protegida dentro del derecho internacional que le concede al periodismo, dentro de la Constitución colombiana, en la ley colombiana, de guardar la reserva de las fuentes. Eso no es un privilegio de los periodistas. Eso es esencialmente la consagración de un privilegio cívico para que los ciudadanos tengan acceso a ese tipo de información. Pero otra vez volvemos al ejemplo de los huevos. Yo no puedo quedarme con eso y darlo por cierto. Tengo que hacer un ejercicio de corroboración. Y en ese sentido, a veces uno termina comprobando que es cierto y otras que no. Quizás una de las investigaciones insignias en la historia del periodismo en el mundo es Watergate. Y Watergate tuvo como origen una fuente reservada que después, años después, ella misma descubrió su identidad, que era Garganta Profunda, era llamado Garganta Profunda. Y sobre esa información que entregaba Deep Throat, dos periodistas empezaron a reunir elementos que comprobaban que realmente unos fontaneros muy raros habían sido encontrados en la sede del Partido Demócrata. Después, cuando verificaron la identidad de esos fontaneros, se dieron cuenta que tenían que ver con movimientos de extrema derecha que habían estado vinculados a la invasión de Bahía Cochinos en Cuba y que esos elementos estaban conectados con miembros del Partido Republicano y más específicamente del presidente. Y así fueron avanzando hasta encontrar algo que hacía sentido y que permitió una publicación que produjo la salida del presidente de Estados Unidos del poder. Eso es algo que es normal, pero yo diría, doña Mariana, desde la humildad de un reportero, que si eso tuviera algo de cierto, 2 o 3 semanas después ya se conocerían más elementos y no menos como ahora. Entonces,
de pronto o no hubo una verificación permanente o fueron engañados por la fuente y no hicieron la corroboración, quizás por afán. Pero démosle tiempo al tiempo a ver qué más sale de ahí en adelante. Doña Bueno, Marina, Milgas, ¿dónde estudió Derecho usted? en el Rosario. En el Rosario. Ahí, eh, don Fray Cristóbal de Torres. Sí, graduada en el 2010. En el 2010, subiendo por la escalera de la O larga y negra partida del sabio Caldas. Que decían que si uno se caía por las... Había un mito, pues o sea, un mito que decía que si uno se caía por las escaleras del claustro no se graduaba. No. Sí, yo no me caí, creo que nunca me... Bueno, igual si me caí, pues no es mentira el mito porque... No, pero sí existía ese mito que si uno se caía por las escaleras del claustro no se graduaba. No, pues fíjese que yo también soy rosarista, pero de la Quinta de Mutis terminé el bachillerato allá y conservo con mucha alegría y gratitud mis recuerdos del Rosario, de las constituciones del colegio, de todo. Y no siempre estoy de acuerdo con cosas del colegio, pero con muchas sí, y me siento muy feliz de ser rosarista. Doña Mariana, muchas gracias. Cuídese mucho. Chao.